Cleopatra, el nombre que evoca misterio, poder y una historia inmortal. Fue la última faraona de Egipto, pero su vida estuvo marcada por alianzas, traiciones y estrategias que moldearon el destino de un imperio. ¿Fue Cleopatra una víctima de las intrigas políticas o una estratega invencible que jugó sus cartas hasta el final? Prepárate para descubrir los secretos de una figura que desafió su época y cuyo legado perdura a través de los siglos. Suscríbete a las sendas del misterio y acompáñanos en este fascinante recorrido. El Egipto que Cleopatra heredó estaba al borde del colapso. Internamente, enfrentaba luchas dinásticas, mientras que externamente Roma se alzaba como una amenaza inminente. Su padre, Ptolomeo XII, dejó un reino debilitado y dividido. Cleopatra no solo debía ser reina, sino salvadora de una nación que parecía destinada a caer. Cleopatra no era la típica faraona. Había sido educada en Alejandría, centro del conocimiento, dominando griego, egipcio y hasta latín. A diferencia de sus predecesores, no se contentó con ser una figura decorativa, se involucró directamente en la política, mostrando una visión estratégica que la distinguiría de todos. Al subir al trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra enfrentó una brutal disputa por el poder. Según las costumbres de la época, debían gobernar juntos, pero la joven reina pronto fue traicionada y expulsada de Alejandría. Este exilio marcó el inicio de una lucha que definiría su reinado. Exiliada, Cleopatra ideó un plan audaz para recuperar el trono. Se infiltró en Alejandría y se presentó ante Julio César, envuelta en una alfombra. Su carisma y astucia conquistaron al general romano, quien la apoyó en su lucha. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII, consolidando su poder en Egipto. La relación entre Cleopatra y Julio César no solo fue política, sino también personal. Cleopatra dio a luz a Cesarión, presunto hijo del líder romano. Esta unión fortaleció a Egipto, pero también atrajo la ira de los enemigos de César, quienes veían en ella una amenaza para la República. Cleopatra visitó Roma como aliada de César, causando asombro y escándalo. Se dice que su presencia exótica fascinó al pueblo romano, pero también provocó el rechazo del Senado. Su estancia fue corta. El asesinato de César en el 44 a.C. la obligó a regresar rápidamente a Egipto. Tras la muerte de César, Roma cayó en una guerra civil. Cleopatra observó desde Egipto, esperando el momento adecuado para intervenir. Su astucia la llevó a formar una alianza con Marco Antonio, uno de los líderes del triunvirato romano. Pero esta relación marcaría el inicio de su caída. Cleopatra recibió a Marco Antonio en una espectacular reunión en el Nilo. Su barco estaba decorado con oro y seda, y ella se presentó como la diosa Isis reencarnada. Marco Antonio quedó cautivado por su inteligencia, carisma y ambición, sellando una alianza que trascendió lo político. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue vista como una traición en Roma. Octavio, el futuro Augusto, utilizó esta unión como propaganda para presentar a Antonio como un traidor que había abandonado Roma por una reina extranjera. La rivalidad entre ellos escaló rápidamente. Cleopatra tuvo 3 hijos con Marco Antonio: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Ella soñaba con un imperio dinástico que uniera Egipto y Roma, pero esta ambición la colocó en el centro de las intrigas políticas más peligrosas de su tiempo. En el 31 a.C.,
Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la batalla de Actium. Cleopatra lideró la flota egipcia, pero la derrota fue devastadora. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, mientras Octavio consolidaba su poder como el hombre más fuerte de Roma. De regreso en Egipto, Marco Antonio fue engañado para creer que Cleopatra había muerto. Desesperado, se quitó la vida. Al descubrir que su reina seguía viva, murió en sus brazos, dejando a Cleopatra sola para enfrentar el destino que se avecinaba. Octavio invadió Egipto, convirtiéndolo en una provincia romana. Cleopatra intentó negociar, incluso seducirlo, como lo había hecho con César y Antonio, pero Octavio era diferente. Frío y calculador, planeaba llevarla como trofeo a Roma para humillarla. Cleopatra eligió morir antes que ser esclavizada. Según la leyenda, permitió que un áspid la mordiera, aunque algunos historiadores sugieren que usó veneno. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el inicio del dominio romano en Egipto. Cleopatra fue demonizada por los romanos como una manipuladora, pero también celebrada como una mujer poderosa que desafió las normas de su tiempo. Su historia fue inmortalizada por escritores como Plutarco y Shakespeare, perpetuando su figura en la historia. A diferencia de otros gobernantes ptolemaicos, Cleopatra se identificó con la religión egipcia, presentándose como la diosa Isis. Este vínculo fortaleció su imagen entre los egipcios, quienes la veneraban como un puente entre lo humano y lo divino. La corte de Cleopatra estaba llena de conspiraciones. Los nobles egipcios y griegos luchaban por el favor de la reina, mientras los romanos mantenían un ojo vigilante. Cleopatra navegó este peligroso terreno con una habilidad que pocos gobernantes podían igualar. Cleopatra no solo influyó en la política, sino también en la cultura. Su conexión con Alejandría, centro del conocimiento, ayudó a preservar obras literarias y científicas, dejando un legado que va más allá de la política y las guerras. Algunos historiadores ven a Cleopatra como una víctima de las circunstancias, atrapada entre las ambiciones de Roma. Otros la consideran una estratega brillante que utilizó todas las herramientas a su disposición para mantener su reino independiente. La figura de Cleopatra ha inspirado innumerables obras de arte, películas y libros. Desde Elizabeth Taylor en Hollywood hasta representaciones en pinturas renacentistas, su historia sigue fascinando a audiencias de todo el mundo. A pesar de su derrota, Cleopatra sigue siendo un símbolo de resistencia y ambición. Egipto nunca volvió a ser gobernado por una mujer, y su caída marcó el fin de una era. Pero su historia continúa siendo un recordatorio de cómo el poder y la política moldean el destino. Cleopatra no fue una mujer cualquiera, fue un símbolo de resistencia, ambición y tragedia. Su vida nos enseña que el poder puede ser tan peligroso como adictivo, y que las decisiones que tomamos pueden forjar nuestro destino. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue Cleopatra una víctima de las intrigas de su época o una estratega que llevó su reino más lejos que nadie? No olvides suscribirte a las sendas del misterio para seguir explorando historias que desafían el tiempo y la razón. Nos vemos en el próximo enigma. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.